Hola chicos, bendiciones para ustedes en esta oportunidad en la que sin duda alguna ustedes están con el deseo de seguir aprendiendo. Espero se encuentren muy bien en casita y pues es momento de desarrollar la temática para el día de hoy. Dentro de los textos con finalidad argumentativa, que fue la última clase que vimos, se encuentra lo que es dos aspectos importantes que vamos a dar a conocer el día de hoy. Y el primero de ellos es el prejuicio. Y la palabra prejuicio está formado por el prefijo, es una parte de la palabra que va antes, pre, y pre significa antes de, y juicio que significa juzgar. Entonces es juzgar antes de en realidad conocer en su totalidad de lo que se está hablando o el acontecimiento del cual estamos dando a conocer información. Un prejuicio es una valoración generalmente negativa que se realiza sin fundamento antes de conocer los hechos. O sea que, por ejemplo, yo conozco a una persona, bueno, o me la presentan o tal vez ni me la han presentado todavía y yo ya estoy diciendo es que me cae mal y ni siquiera sé cómo es ni cuál es su forma de ser, pero yo estoy haciendo un prejuicio, tengo un prejuicio, ¿verdad? Estoy juzgando antes de conocer a esa persona. Por ejemplo, un estudiante se caracteriza por hablar en clase. El docente escucha que alguien habla durante un examen y castiga a este alumno, pero esta vez él no estaba hablando. Imagínense, se da la situación de que hay un chico que siempre está hablando en clase y el profesor pues lo ficha, ¿verdad? Es decir, se da cuenta de que este chico siempre está hablando. Entonces, de repente llega el tiempo de los exámenes y en los exámenes pues alguien habla y el docente, en lugar de averiguar quién fue el que habló, lo que hace es castigar al alumno que normalmente siempre habla. Entonces lo que realizó ahí es un prejuicio, no se tomó el tiempo de indagar si había sido él o no, de investigar si el alumno en realidad había sido el que había hablado y simplemente le dio un castigo. Generalmente los prejuicios son valoraciones negativas dirigidas hacia un grupo, por ejemplo, todos los hombres son iguales y ustedes saben que eso no es cierto, cada persona es distinta, ¿verdad? Las mujeres son lloronas, no todas las mujeres somos lloronas, quizá algunas lloran con más facilidad que otras, pero no podemos generalizar, no podemos tener el prejuicio de que todas las mujeres son lloronas. Los pobres son pobres porque quieren, eso sería hablar de una manera general o hacer un prejuicio respecto de las personas que son pobres o de escasos recursos porque no sabemos cuál es la situación que los llevó a esa extrema pobreza en la que viven, ¿verdad? Entonces debemos de aprender a no ser prejuiciosos, no juzgar antes de conocer la realidad de cierta situación. Por otro lado están los estereotipos. Y los estereotipos dice que es una idea aceptada sin utilizar el razonamiento crítico. Tienen aquí algo que ver con lo que es el prejuicio y que no se basa en hechos. Es una idea que se acepta simplemente porque se quiere aceptar. No se indaga otra vez, no se utiliza el razonamiento crítico para pensar y ver más allá y decir, bueno, en realidad sí es como me lo están diciendo o hay algo que podría variar o podría cambiar. Los estereotipos, igual que algunos prejuicios, son producto de los grupos sociales. Son aceptados por sus miembros sin cuestionarlos, es decir, tal y como me lo dijeron, así lo acepto y así doy por sentado que es. Los estereotipos sociales están dirigidos a los grupos de edades como jóvenes y ancianos, al género, hombres y mujeres, a las etnias ladino, árabe, cachiqueles, garífunas, a los religiosos, católicos, evangélicos, judíos, nacionalidades mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas, españoles, entre otras. Un estereotipo relacionado con los idiomas es considerar que un idioma es superior a otros. Esto no es cierto. No podemos mencionar que un idioma es
mayor a otro porque no hay un fundamento. Sin embargo, hay gente que tiene en la cabeza la mentalidad de que, por ejemplo, el inglés es superior al español, que el español es superior a todas las lenguas o dialectos que se hablan en nuestro territorio. Entonces, esa es una forma de pensar, pero es un estereotipo, es una idea que no fue lo suficientemente investigada, pero que se acepta tal y como nos la presenta. Entonces, podríamos decir que los estereotipos vienen a ser ideas que nosotros en determinado momento no tendríamos que asimilar tal y como nos las dan, sino que tendríamos que razonar un poquito más en cuanto a cómo son presentadas. Entonces, hasta aquí la clase de hoy con lo que es prejuicio y estereotipos. Yo les deseo bendiciones. Hasta luego.